Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el siguiente capítulo de esta teoría. Antes de iniciar recuerda que te puedes suscribir y darle like si el video es de tu agrado. Sin nada más que decir, espero que les guste. Capítulo 8, la espalda contra la pared. En eso Issei habría ido a la casa de Bardo, donde al tocar la puerta, la abriría Ninfu, donde Issei diría, Ninfu-chan, perdona que venga a tu casa, pero necesito hablar con Bardo, donde Ninfu diría, pasa, así Issei entraría, y Bardo estaría sentado en el comedor con Ikaros, mientras comían, donde Bardo diría, Issei, hola, ¿qué sucede? Donde Issei diría, Bardo no tengo mucho tiempo para explicarte las cosas, pero necesito que me ayudes con algo, a lo que Bardo notaría la seriedad en Issei. Por lo que él bajaría su plato, y mientras Ninfu se sentaba, Bardo diría, ¿qué sucede? A lo que Issei le explicaría la situación a Bardo, donde Bardo pondría una mirada seria, y después diría, ya veo, así que los ángeles caídos atraparon a Asia, pero cuando Issei mencionó a Reinare, Ninfu se habría quedado paralizada, a lo que Bardo diría, bien, vamos Issei, iremos a rescatar a Asia, donde Issei se pondría feliz, pero después Ninfu diría, Alpha y yo no podemos ir. A lo que después Issei y Bardo al oírlas se sorprenderían, y después Issei diría, ¿por qué no? A lo que Ninfu diría, Alpha y yo somos ángeles, ustedes son demonios, y los que tienen a su amiga son ángeles caídos, los tres bandos de la gran guerra están reunidos aquí, si los tres van al mismo lugar, y comienzan un conflicto, eso será malo para todos, y podría desatarse otra guerra, las tres facciones se toman muy en serio, cualquiera que sea el mínimo conflicto. A lo que Bardo diría, así que es peligroso que ustedes vayan, bueno, está bien chicas, iré solo con Issei a ayudar a Asia, no quiero ponerlas en peligro por algo así, donde Ikaros después se levantaría, y diría, no amo, yo también quiero ir, quiero ayudarte, pero después Ninfu la miraría, y con su magia, le diría telepáticamente, quédate quieta, te explicaré por qué no debes ir, a lo que Ikaros se quedaría sorprendida, pero aceptaría, así Bardo diría, muy bien, vamos Issei, así él asentiría su cabeza. Y después diría, Ninfu, ¿crees que puedas transportarnos allá? A lo que ella diría, sí amo, por lo que ella sacaría una de sus tarjetas, y después diría, máquina de teletransporte, así Bardo e Issei comenzarían a desaparecer, donde Ninfu diría, mucha suerte chicos, así ellos se habrían ido de ahí, mientras que Ikaros diría, muy bien Ninfu, ya me quedé como querías, ahora dime, ¿por qué no querías que fuera? A lo que Ninfu pondría una mirada seria, y después diría, esa ángel caído que mencionó Issei-kun, Reinare, sabe de ti, y sabe de mí, ella fue un ángel caído que estaba detrás de Issei, pero no sabía su ubicación, gracias a los del clan Gremori, pero nuestro amo, se enteró de esto, y quería expandir más tu búsqueda, mientras yo buscaría en otro lado, nuestro amo le encomendó a esa chica buscarte donde fuera que ella estuviera, ya que él tenía también la intención, y el interés de encontrar la ubicación del Buster Gear. Así que él envió uno de sus ángeles a esta isla para buscarlo, así él lo encontró, pero él te vio en la academia donde están los demonios, por lo que no estaba seguro si eras tú, y por obvias razones no podía acercarse para saber más, pero quien sí era seguro que estaba aquí en este país, era la Buster Gear, así mi amo le pasó esta información a Reinare, y esta chica averiguó más de ti, y confirmó que tú eras quien decías ser, así ella pasó esta información. Y mi amo dejó a un lado su interés por la Buster Gear, y me envió a mí para que regresara por ti, así Ikaros se sorprendería, y después Ninfu diría, si vamos, esa chica le pasará la información a mi amo, y le dirá que a pesar de que ya te encontré, no me he tomado la molestia de llevarte, donde Ikaros diría, pero mi amo, yo quiero protegerlo, a lo que Ninfu diría, Bardo estará bien, está con esos demonios, además si lo matan solo lo revivirán como uno, a lo que Ikaros se sorprendería por eso. Pero también se enojaría, mientras tanto, Bardo e Issei habrían llegado algo cerca de la iglesia, donde Issei diría, aquí es, a lo que Bardo diría, ¿quién diría que es el mismo lugar donde la trajimos? Pero después alguien diría, así que fuiste por refuerzos, vaya sí que eres muy precavido Issei-kun, donde después ambos se girarían, y luego verían a Koneko y Kiba, donde los dos chicos al ver a Bardo pondrían una mirada seria, pero después Bardo diría con una sonrisa, hola chicos. Mientras que Kiba diría, Bardo-kun, Issei solicito tu ayuda.
ayuda, pero con nosotros es más que suficiente, a lo que Koneko diría, así es Bardo-senpai, así que por favor podrías retirarte, a lo que Issei diría, no chicos, ahora necesitamos toda la ayuda posible, no sé qué tan fuerte sea Bardo, pero para que ustedes me hayan dicho que él era alguien de tener cuidado, debe de ser fuerte, flashback, después de la introducción que le dio Rias a Issei cuando se convirtió en demonio, y de explicarle cómo fue la gran guerra, Rias le diría a Issei, por cierto Issei, veo que eres muy amigo de Bardo, y de Ikaros, a lo que Issei diría, así es presidenta, son buenos chicos, además Ikaros creo que también sabe usar magia, la otra vez hizo aparecer comida, a lo que Rias pondría una mirada seria, y después diría, aléjate de ellos, así Issei se sorprendería, y después diría, ¿por qué? A lo que Rias diría, esa chica Ikaros, es un ángel, así Issei se sorprendería, y después Rias diría, y de Bardo, aún no sabemos qué es ese chico, ya que no mostró algún tipo de magia, pero no es alguien débil, ya que fue capaz de frenar un corte de Kiba con su propia mano, sin armadura, algo que sería complicado para cualquiera, así Issei se sorprendería, y después diría, ¿en serio hizo eso? A lo que Rias diría, así es, así que por eso te digo, aléjate de él, fin del flashback, a lo que Issei diría, así que no se les ocurra detenerme para ir en busca de Asia, así los chicos se calmarían. Y después Kiba diría, bueno, si puedes ayudar, está bien Bardo-kun, mientras que Kiba miraría a Issei, y después diría, en cuanto a tu pregunta Issei-kun, no teníamos intención de detenerte, nosotros iremos a ayudarte, así Issei se sorprendería, mientras que Bardo pondría una sonrisa, y después diría, genial, entre más seamos, más rápido podremos detener a esa ángel caído, así que vamos chicos, de esta manera los cuatro comenzarían a dirigirse a donde estaba Asia. Donde al entrar a la iglesia, Issei, Kiba y Koneko no evitarían sentir un escalofrío, mientras que Bardo con ayuda de su haki de observación, encontraría a Asia, y después diría, está debajo de nosotros, rápido, tenemos que darnos prisa, la tienen crucificada, ante esto Kiba, Issei, y Koneko se sorprenderían, pero Kiba diría, ¿cómo sabes eso? A lo que después Bardo diría, oh no, donde Issei diría, ¿qué sucede Bardo? A lo que él diría, esa chica Reinare, tiene una fruta a un lado de Asia, así los tres se confundirían. Y después Bardo diría, no puede ser, no me digas, ¿qué? A lo que Koneko diría, ¿qué sucede Bardo-senpai? Donde Bardo diría, Reinare quiere quitarle su poder a Asia, a lo que Issei diría, ¿quiere su poder? Está bien, no me importa eso, lo que yo quiero es que ella esté bien, a lo que Bardo miraría a Issei y después diría, no, no lo entiendes Issei, así Issei lo miraría, y después diría, que no entiendo, a lo que Bardo diría, no pueden existir dos frutas del mismo poder, solo puede existir un usuario por fruta. Si mi intuición es cierta, la fruta que tiene Reinare a un lado, es para que reencarne la que comió Asia, pero para que una Akuma no Mi vuelva a reencarnar en otra fruta, el usuario anterior tiene que morir, Reinare asesinará a Asia para que esto suceda, y si sabe usar magia, no sé qué tan grave sea la situación, ante esto los tres se sorprenderían, y después Issei diría, que, no esto no puede ser, tenemos que ir en busca de Asia, así él comenzaría a correr, mientras era seguido por los demás. Pero después se toparían con Fred, quien saldría enfrente, así que Kiba, Koneko, e Issei al verlo lo reconocerían, y se pondrían en guardia, mientras que Bardo al verlo, por su ropa diría, debe ser un exorcista, donde Fred diría, ¿cómo están sucios demonios de porquería? No esperaba encontrármelos otra vez, a lo que Issei diría, otra vez tú, muévete de nuestro camino, a lo que él diría, no, no quiero gusano, esta vez sí que los mataré, a lo que ellos se enojarían, y después Bardo diría, oye, eres un exorcista no es así. A lo que Fred diría, ¿y tú quién eres idiota? No siento energía maligna en ti, porque debes de ser un humano, pero no me explico cómo es que estás con ellos, a lo que Bardo diría, no hay tiempo para eso, deprisa, tienes que ayudarnos, hay una chica que está a punto de ser asesinada por un ángel caído, no se supone que los exorcistas, defienden a la gente de seres sobrenaturales, pero después Kiba diría, pierdes tu tiempo Bardo-kun, a lo que él diría, ¿por qué? Pero después Fred comenzaría a reírse. Y después diría, ya veo que si eres un simple humano, pero eres bastante idiota, esa mocosa que está a punto de ser asesinada se lo merece, no es más que una basura, su poder es inútil en una persona como ella, pero cuando mi ama, la señora Reinare le quite su poder, será de más provecho en sus manos, ante esto Issei se enojaría, pero Bardo se sorprendería, y después diría, pero ¿qué has dicho? La vida de una persona corre peligro, y lo único que dices es que es una inútil. A lo que Fred diría, así o más claro no se puede imbécil, no todo lo que se
se dice que es bueno es de verdad bueno, llévate esta enseñanza al infierno maldito, pero después Issei ya harto diría, eres un maldito, pero Fred le dispararía en la pierna, así Kiba y Koneko dirían, Issei-kun, pero después Bardo al ver esto se enojaría más, y después comenzaría a caminar hacia Fred, mientras decía, eres un maldito, ¿cómo te atreves a decir que perteneces a un grupo que ayuda a las personas? Pero solo se burla en sus caras, así Fred diría, bueno, ¿qué tienes tú con eso? Ya me tienes harto basura, mejor muere, donde Fred le dispararía en repetidas ocasiones, mientras que Kiba y Koneko se sorprenderían, y dirían, Bardo-kun, pero después Bardo mientras su cabello cubría su rostro, esquivaría los disparos de Fred con suma facilidad, así dejando sorprendidos a todos, donde Fred diría, va, solo fue suerte esa bandija, pero no podrás esquivar esto, así él sacaría una espada de luz. Y después se abalanzaría sobre él, donde Bardo se quedaría quieto, y después al estar a centímetros de cortarlo, donde Kiba estaba preparado para defender a Bardo, Bardo tomaría la espada de luz con su mano, así dejando a todos sorprendidos, y después Bardo levantaría el rostro, y miraría a Fred muy enojado, y después apretaría la espada de luz de Fred, y la rompería, así él se impactaría, y después diría, pero qué demo, pero luego Bardo lo tomaría de la cabeza y lo estrellaría con fuerza en el suelo, así rompiendo el piso, y dejándolo fuera de combate, dejando impactados a los chicos, donde Koneko diría, ¡qué fuerza!, a lo que Bardo después diría, chicos, vamos por Asia, a lo que después Kiba ayudaría a Issei a colocarse de pie, y después ellos dirían, sí, así los cuatro comenzarían a bajar, mientras que fuera de la iglesia pasaría lo mismo de la historia original con Rias, Akeno, y los demás ángeles caídos, así Bardo al llegar al sótano. Habría una puerta que estaría evitando que pasaran, pero Bardo la rompería con sus puños, así dejando a los chicos sorprendidos, mientras que los que estaban adentro, al verlos también se sorprenderían, pero después Reinaré sería tomada por sorpresa, donde Issei al ver a Asia, gritaría, Asia, maldita suéltala, pero después algunos sacerdotes se abalanzarían sobre ellos, pero Bardo usaría su haki del rey, y después los dejaría inconscientes a todos, donde todos los chicos y Reinaré se sorprenderían, a lo que Reinaré diría, pero ¿cómo hiciste esto?, a lo que Bardo diría, yo creo que debes preocuparte más en estos momentos, en que lo que haré contigo si no sueltas a esa chica, ahora haga, a lo que Bardo apretaría sus puños, y después otros sacerdotes se abalanzarían sobre él, pero Bardo los tomaría de la cabeza, y los volvería a estrellar contra el suelo, mientras que a otros les daría un fuerte golpe en sus estómagos, y los enviaría a estrellarse contra los muros. Así Reinaré estaría más asustada, pero después tomaría un cuchillo, para la sorpresa de todos, y después Bardo diría, maldita, pero luego sería tragado por el suelo, y después una gran masa de barro comenzaría a salir, y Kiba y Koneko ante esto se sorprenderían, pero serían atrapados por el barro, pero Issei iría para salvar a Asia, pero también sería atrapado por el barro, así ellos dirían, ¿qué sucede?, a lo que después un sujeto con un traje de sacerdote diría, no irán a ningún lado. Donde Bardo al verlo diría, tú, pero luego Kiba diría, ¿qué clase de magia es esta?, a lo que Bardo diría, no es magia, esto es barro, esto es él, este sujeto es quien lo está ocasionando, así todos se sorprenderían, pero después el sacerdote diría, estás en lo correcto idiota, comí una fruta del diablo del tipología, comí la fruta barro no mi, soy un hombre de barro, y no podrán hacer nada contra mí, donde Kiba y Koneko tratarían de golpearlo y cortarlo, pero sería inútil. A lo que el sacerdote diría, ya les dije que no pueden hacerme nada, soy intocable, donde después todos escucharían un grito, y al girarse, verían como Reinaré habría clavado el cuchillo en Asia, la cual comenzaría a desangrarse, y después Bardo y los demás se sorprenderían, a lo que Issei gritaría, Asia, pero después Reinaré comenzaría a reírse, y después diría, vamos, vamos, muérete ya, así Asia comenzaría a cerrar los ojos, y después la fruta que estaba enfrente de ellos comenzaría a cambiar poco a poco, a lo que los chicos se sorprenderían, y después Kiba diría, esa fruta está cambiando, donde Bardo diría, maldición si lo hizo, a lo que después la fruta cambiaría, y Reinaré comenzaría a reírse, y después diría, finalmente, tengo la fruta Kura no Mi, pero Bardo se enfurecería, y después Reinaré vería a Issei y le diría, si quieres puedo dejarte el cuerpo como regalo, ya no me sirve, así Reinaré cortaría las cadenas, y el cuerpo de Asia caería, a lo que Issei gritaría, Asia.
pero después Bardo también gritaría, maldición, pero vería que el sujeto de la Akuma no Mi sería un problema, así que Bardo tomaría a Issei, y después le diría, no dejes que escape, así él lo arrojaría en dirección de Reinare, pero después ella al ver esto se sorprendería, y después se asustaría, así ella escaparía de ese lugar, mientras que Issei diría, maldición, esa perra se fue, pero después Issei tomaría el cuerpo de Asia y comenzaría a llorar, y después se la llevaría de ahí. Donde el sacerdote diría, no irás a ningún lado maldito, donde lanzaría una mano de barro, pero esta sería detenida por Bardo, quien la sujetaría, a lo que Kiba, Koneko, y el sacerdote se sorprenderían, y después él diría, pero cómo me tomaste maldito, si soy intocable, a lo que Bardo después se abalanzaría sobre él y le daría un fuerte golpe en el estómago, provocando que el sacerdote comenzara a sangrar, donde Kiba y Koneko saldrían del barro. Y todo el suelo comenzaría a ser sólido otra vez, a lo que el sacerdote miraría a Bardo, y él diría, ¿cómo hiciste eso? A lo que Bardo diría, eres un tipología maldito, eres indestructible, es correcto, pero si eres golpeado con Haki, vuelves a ser tangible, así él se sorprendería, y después diría, Haki, ¿qué es eso? A lo que Bardo después lo miraría, y lo tomaría de la cabeza, mientras decía, el Haki es esto, así Bardo comenzaría a estrellarlo contra el suelo en repetidas ocasiones. Mientras lo dejaría fuera de combate, así el tipo ya no se movería, donde Kiba y Koneko estaban sorprendidos por eso, pero después Kiba diría, es cierto, Issei-kun, así los tres comenzarían a salir del sótano, mientras Issei estaría llorando con el cuerpo de Asia, a lo que comenzaría a rogarle a Dios de que reviviera a Asia, pero después Reinare estaría a un lado, y diría, un demonio rogándole a Dios, eso sí que es patético, a lo que Issei la miraría furioso, y después Reinare diría, vaya. Esa cosa sí que fue bastante desagradable, esa fruta sabia a mierda, pero, a lo que Reinare comenzaría a curarse, y después diría, ahora puedo curar cualquier herida, ¿no crees que es bueno? Pero después Issei se enojaría y trataría de golpearla, pero Reinare le lanzaría una lanza de luz, pero después Issei volvería a colocarse de pie, mientras que también volvería a tratar de atacarla, pero Reinare volvería a lanzarle una lanza de luz, así Issei gritaría del dolor, pero después Issei del enojo. Activaría la evolución de su guante, y después lograría golpearla, a lo que Reinare se enojaría, y trataría de huir, pero después en la entrada estaría Rias y Akino, mientras que del otro lado estaría Kiba, Koneko, y Bardo, donde al ver a Bardo, Reinare se asustaría, por lo que ella comenzaría a rogarle a Issei que la perdonara, donde se convertiría en Yuma, y después diría, mi querido Issei por favor, perdóname, no quise hacerte daño, mira, aún tengo el brazalete que me diste en nuestra primera cita. Pero después Rias diría, ¿cómo te atreves a engañar a mi querido Issei? A lo que Rias estaba a punto de atacarla, pero después Issei recordaría algo, y después diría, espere presidenta, a lo que ellas lo voltearían a ver, y esta Reinare creía que Issei la había perdonado, pero después Issei diría, Akeno-san, ¿puede aparecer una fruta? A lo que ellas estarían extrañadas por eso, pero Kiba y los demás sabrían por dónde iba el asunto, a lo que Reinare gritaría casi desesperada, por favor, no Issei. Jaro lo que tú quieras, tendré sexo cuando tú quieras, pero después Akeno aparecería una fruta, y después ella diría, no comprendo, pero aquí tienes Issei-kun, a lo que él la tomaría, y después diría, ¿cree que le pueda pedir otro favor, presidenta? Así ellas lo mirarían, y después dirían, ¿qué sucede Issei? A lo que él diría, podrían poner una barrera mágica alrededor de nosotros por favor. Así ellas se sorprenderían, pero después Reinare daría un quejido de dolor, y Koneko la estaría sujetando. Así ella diría, yo me aseguraré de que no escape, por lo que Rias y Akeno se confundirían, pero aceptarían, así ellas harían la barrera, y después Rias iría a donde estaba Issei y Reinare, así Issei diría, proceda presidenta como más le guste, así ella entendería, y después miraría a Reinare, y luego diría, ángel caído por tus crímenes en contra de mis sirvientes, en nombre de la familia Gremori yo te destruyo, así Reinare diría, no por favor, pero después Reinare sería asesinada por Rias. Así solo se verían sus plumas, pero después la fruta comenzaría a cambiar de color, así como de forma, y esto dejaría sorprendida a Rias, y después Issei diría, por favor presidenta, le suplico que reviva a Asia, ella es alguien muy especial, se lo suplico, pero después Rias pondría una sonrisa, y en eso diría, no tenías que pedírmelo Issei, así él se sorprendería, y luego Rias reviviría a Asia, así dejando sorprendido a Bardo, pero luego Rias diría, aunque aún no sé para qué querías esta fruta Issei.
pero luego Asia reviviría, e Issei y Bardo se pondrían felices, y después Issei la abrazaría, donde Asia diría, ¿qué sucedió? Pero luego Issei diría, Asia, me alegro de que estés de vuelta, así ella se sonrojaría por eso, pero después le regresaría el abrazo, así Issei le daría la fruta, y le diría a Asia que es su poder, así ella se sorprendería, pero se comería la fruta, donde tendría asco, y después diría, no recordaba que supiera tan mal, ante esto Rías y Akeno se sorprenderían.